Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Señoras y señores, se ha declarado abierta la caza al ranking mundial. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 7 de marzo. Sí, esa es la sensación que da, la caza al ranking mundial, a devaluarlo, a echarlo por tierra, a decir que se ha quedado obsoleto. ¿Realmente se ha quedado obsoleto el ranking mundial? Vamos a ver, David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como una promesa, tal orgullo, como una mañana de verano, como una sonrisa es tal orgullo, así es tal orgullo. ¿Qué te parece? Así recitado. Pelos de punta, es lo único que puedo decir. Pelos de punta el tema Tal Orguch, que por cierto es uno de los que de los más vehementes defensores de esta teoría de que el ranking mundial ya no vale para nada, que es bueno pues lo que más o menos se está tratando de mandar el mensaje por parte evidentemente del IF, que son los principales interesados en pues echar por tierra el ranking mundial, ya que no cuenta con ellos, y que poco a poco parece que lo van siguiendo a coro, incluso pues otros jugadores que no están en Leaf Golf, pues que están en el PGA Tour, ¿no? Caso esta misma semana pues de Patrick Cantlay, de Xander Schauffele o del mismo Viktor Hovland, ¿no? No sé, da la sensación de que casi que nos hemos aburrido del ranking mundial, ¿no? Por decirlo llanamente. Aquí al final lo que ocurre, y ahora iremos analizando todo, ¿no? Todo lo que se está diciendo y todo lo que, bueno, para dar nuestra opinión también, ¿no? Sobre este tema. Básicamente la última noticia que tiene que ver con todo esto y que es lo que ha alimentado el debate de nuevo y encendido entre aficionados y profesionales, es que Leaf Golf ha retirado su candidatura para solicitar puntos de ranking mundial. Ya no le interesa formar parte del ranking mundial y se han retirado. ¿Por qué? ¿Es un arrebato? ¿Es una pataleta? ¿Es un si no me queréis pues me voy yo antes de que directamente me echéis? Bueno, pues no, la verdad es que realmente es por algo mucho más prosaico que todo eso, y es porque realmente han acabado haciendo los cálculos los propios señores de Leaf Golf con muchos de sus jugadores y han llegado a la conclusión de que incluso formando parte del ranking mundial ya hay jugadores que no iban a recuperar los puntos suficientes como para volver a estar arriba en el ranking, con lo cual digamos que ya es que ni siquiera a ellos les merece la pena, o sea, ya es que les da igual el ranking mundial, ni siquiera les merece la pena, ¿no? Pero esto ha abierto un debate sobre si el ranking mundial realmente es justo, si de verdad refleja la calidad del golf mundial, quiénes son los mejores, quiénes no son los mejores, en fin, que la polémica, digamos, el debate está sobre la mesa, David. Sí, al margen de la chanza o la guasa con Tal Orgullo, que es extraordinario jugador, por otro lado, ¿eh? Sí. Pero que deja mucho que desear, ¿no? Cuando se pone a darle al coco y a expresarse. Sí, mucho. Pues tiene como sus lagunillas, Talor, no se puede hacer todo bien. Y juega al golf, que es la verdad es que es de esos jugadores que a mí, por ejemplo, me encantan, Talor Gooch, las cosas como son. Muy natural. En el campo, ¿no? Mira, yo voy a hacer de poli bueno, ¿vale? En el debate. Voy a intentar hacer un poco de poli bueno. Creo que ya también es un poco iba a decir por salud mental, no llegamos a ese extremo, ¿no? Pero sí, por bajarla al suelo, ¿no? Un poco, ¿no? ¿El ranking mundial es mejorable? Yo creo que todos nos hemos cansado de decirlo. Claro que es mejorable. Más allá de que todo es mejorable, es verdad, este ranking mundial también lo es, ¿no? Sí. Pero diría que no solo nos ha quedado obsoleto, sino que es absolutamente necesario. O sea, creo que al final, en el mundo del deporte, sobre todo el deporte individual, es muy importante tener el ranking, ¿no?
para orientar. Para empezar, ¿no? Para orientar. O sea, es una información valiosa, jugosa para el aficionado, ¿no? ¿Quiénes son las referencias, ¿no? Claro. Eso para empezar a hablar. Y segundo, también por todo lo que implica de clasificación, pues por ejemplo, para los majors, etcétera, etcétera. Juegos etcétera, Olímpicos, ¿no? etcétera. Uh-huh. Sí, quién soy yo y dónde estoy como jugador, al margen de mis resultados que están ahí, evidentemente, pues gané este torneo y aquí quedé quinto y aquí quedé décimo. Bueno, que haya un sistema que me lo compute todo, ¿no? O que lo cristalice Sí. en unos datos, ¿no? Que al final dan quién es el mejor, el segundo mejor, el tercero mejor. Mejorable, completamente. Creo que también, Alejandro, nos hemos cansado de decir que hubiese estado muy bien que todo el mundo la echase al suelo, ¿no? Y buscase un entendimiento más o menos cordial, ¿no? Pero por los dos lados, ¿no? O sea, por un lado el ranking mundial, pero también Live Golf, ¿no? A quien hemos visto demasiado empecinado en sus ideas. Aunque luego Greg Norman diga que no. Greg Norman asegura que se han hecho todos los esfuerzos posibles que había, ¿no? Y no es cierto. Y no es cierto, ¿no? Ya iremos con datos, ¿no? Sí. Creo que tienes ahí unos, Alejandro, muy jugosos, ¿no? Sí. A ver, porque al final aquí la madre del cordero, vamos a ir al grano, la madre del cordero está en una sola cuestión. O sea, es decir, el ranking mundial pasaba en un momento dado por los torneos de 54 hoyos. Eso estaba más claro que el agua desde el principio. Pasaba incluso por los torneos sin corte, teniendo en cuenta que se podía dar puntos pues en un torneo de League Golf a los 27, a los 30 primeros, ¿no? Sí. Y al resto, aunque no haya corte, dejarle sin puntos. Aquí la madre del cordero está en la rotación de jugadores, en las escuelas, en la promoción, en la meritocracia, como queramos llamarlo, ¿no? Esa es la madre del cordero, y hay que entender que el ranking mundial tiene que defenderse así y tiene que defender al golf y a los jugadores, a los profesionales en este caso, ¿eh? Es una manera de defenderles. Y perdona que me estoy enrollando, pero vuelvo al ejemplo creo que lo pusiste tú. El ejemplo, y lo he hecho mío, no sé si lo pusiste en una bola provisional o hablando, no lo sé. Yo creo que te lo he escuchado a ti. Y es el los famosos amigotes que viven en Florida, pues los Dustin Johnson, Tiger Woods, Rory McIlroy, todos los que viven allí, que son una barbaridad, ¿no? De primeros espadas del golf mundial. Bueno, pues se ponen de acuerdo y montan un circuito allí en Florida. ¿Para qué nos vamos a ir desplazando tanto avión, tanta historia, cuando podemos? Aquí hay unos campos maravillosos, nos juntamos 20, que aquí estamos 20 de los 100 mejores del mundo, vivimos aquí, en un área de pocos kilómetros cuadrados. Luego invitamos a otros 20 que son, bueno, pues amateurs avanzados. Bueno, no nos va a costar mucho invitar a gente. Sí. Buscamos patrocinadores, al fin y al cabo somos 20 de los 100 mejores del mundo y no va a haber problema en ese tema, y montamos una liga. Y ahora pedimos puntos de ranking mundial. Nadie lo entendería. Es que un poco Live Golf le ocurre eso. Un poco Nadie bastante. Lo entendería, ¿no? Realmente. Un poco bastante. Que tú ocupes 16, 15, 14 semanas de tu temporada, que es decir, prácticamente toda, en jugar una liga muy cerrada y pretendas sumar los mismos puntos de ranking mundial que el resto de los circuitos. No es justo. No es justo. No es justo porque no da oportunidades. Y vuelvo ya a lo anterior y acabo, de verdad. La madre del cordero, por eso es esa, ¿no? O sea, la de la rotación de los jugadores, la de la meritocracia, la gente que sale y que entra. Y en ese sentido, tienes ahí unos datos que son interesantísimos, Alejandro, de cómo varía, por ejemplo, el PGA Tour, ¿no? Sí. De cómo varía, por ejemplo, el PGA Tour, qué tanto por ciento de gente entra y sale al año, ¿no? Y eso es lo que se le pedía un poco a Liv y no ha sido capaz de darlo, ¿no? Es verdad que montó una escuela, es verdad que al final hay 4 plazas que cambian, pero no es suficiente. Sí. A ver, no es una Danos los datos porque son creo que son muy expresivos, muy expresivos. Sí. Bueno, los datos son muy simples. Es cuántos jugadores han cambiado, digamos, o han perdido la tarjeta de un año a otro en las 2 últimas temporadas. Hemos cogido la referencia de las 2 últimas temporadas en el PGA Tour, ¿no? Entonces, de 2022 a 2023,
2023, porque miramos la última temporada completa, ¿no? De 2022 a 2023 perdieron sus derechos de juego o cambiaron, por decirlo de alguna manera, mejor expresado, 19 jugadores. Hubo 19 jugadores que entre 2022 a 2023 perdieron la tarjeta del PGA Tour y por tanto los derechos completos de juego. Del año anterior, es decir, de 2021 a 2022, perdieron la tarjeta 25 jugadores. Hubo un cambio, una rotación de 25 jugadores. Si sumamos 25 y 19, lo dividimos entre 2, es muy simple, sale a 22 jugadores. 22 jugadores de media en las 2 últimas temporadas. Podríamos haber ido un poco más atrás, pero bueno, es por no hacerlo tampoco muy tedioso, pero para que se hagan una idea, yo creo que es una buena muestra, ¿no? de cuál es la capacidad de rotación de un circuito como el PGA Tour. Son 22 jugadores cambiando de 125. Eso es más o menos, bueno, más o menos no, exactamente es un 17,6%. Aplicado a un field del Leaf Golf, que son 54 jugadores en la actualidad, serían una rotación de entre 9 y 10 jugadores. Concretamente, el número exacto sería 9,5. Como no puede ser 9,5, pues 9 y 10 jugadores. Hasta ahora, la rotación máxima que ha permitido Leaf Golf en su intento por entrar en el ranking mundial era de 4 jugadores, que es menos de la mitad que porcentualmente tiene el PGA Tour. Para que se hagan una idea de por qué Leaf Golf no cumple con uno de los requisitos que establece el ranking mundial. Uno de los requisitos más importantes realmente, porque es muy injusto valorar y dar puntos de ranking mundial a 2 circuitos que se comportan de manera tan diferente. Estás tratando de manera injusta a los jugadores del PGA Tour, que están en riesgo todos los años, mucho más alto, de perder sus derechos de juego de un año a otro, que en un circuito en el que perder los derechos de juego es muy difícil. Porque como solo se caen 4 de 54, tienes que hacerlo rematadamente mal. Y a eso le unimos que hay vetos. O sea, que hay jugadores que no pueden ni siquiera perder. No, que es muy importante. Es que si un año esos 4 que van a descender tienen veto en sus contratos firmados con Leaf, es que no defiende nadie. No, exactamente, no defiende nadie. Así es, no defendería nadie. Y sobre todo, hay jugadores que por decreto no pueden descender, porque tienen un contrato firmado. Por un contrato, no es por un rendimiento, no es porque hayan ganado 10 torneos de Leaf Golf y entonces se han ganado el derecho a 2 años de exención, o porque han ganado... No es por el rendimiento deportivo, es simplemente porque han firmado un contrato. Entonces, el ranking mundial, que ya no es que lo digamos nosotros, es que lo ha dicho el presidente del ranking mundial, que es Peter Dawson, que fue también presidente del Royal Ancient en años anteriores. Bueno, pues Peter Dawson lo explicaba, decía, lo que tú decías, David, pero que no es que nos lo estemos inventando nosotros, es que hay entrecomillados de Peter Dawson diciendo... A ver, que lo podemos arreglar, lo de los 54 hoyos. De hecho, ya hay circuitos de 54 hoyos que no hay. Que podemos arreglar otras cosas, que podemos arreglar lo del corte. Pero la rotación es fundamental. Es fundamental que puedan entrar nuevos jugadores en ese circuito para que también tengan la posibilidad de puntuar otros jugadores. No hacer una liga cerrada que yo haga lo que haga, voy a recibir puntos o voy a estar dentro de esta liga. Entonces... Vamos al meollo de la cuestión. Dicho esto y planteado esto, que es el gran problema por el que Leaf no está dentro de los puntos de ranking mundial, por mucho que nos traten de vender no, esto es una confabulación para hundir a Leaf Golf, para no darle punto de ranking mundial, porque quien manda en el ranking mundial es el PGA Tour y el DP World Tour. ¿Que hay presión del PGA Tour y del DP World Tour? Pues por supuesto, tontos no somos, evidentemente que hay presión, pero si Leaf Golf cumpliera todos los requisitos, se le darían puntos de ranking mundial. De hecho, en la última votación, en la votación definitiva para decidir si se le daban puntos de ranking mundial a Leaf o no, el DP World Tour y el PGA Tour se quitaron de en medio. No votaron, precisamente para que no pareciera que había intereses creados en esa votación y pareciera más injusto el resultado de la votación. Se quitaron de en medio. Solo votaron los 4 grandes. Y los 4 grandes, es decir, el Masters, la PGA de América, el Royal Ancient y la USGA, el US Open, decidieron que no se le daban puntos de ranking mundial a Leaf Golf porque no cumplía este requisito de la rotación de torneos. Y así se le expresó a Greg Norman y así se le expresó a Yasir Al-Rumayyan y a Leaf Golf. Dicho esto, el siguiente punto. ¿El ranking mundial se está quedando obsoleto? Pues sinceramente yo creo que un poco sí. La realidad es que sí, porque evidentemente si tú ahora ves el ranking mundial
y ves que a Jon Rahm pues no se le da punto ninguna semana, que a Dustin Johnson tampoco, que a Koepka, los nombres que se nos vienen a todos a la cabeza por parte de Live Golf. Pues sí, evidentemente no está siendo justo. O sea, tú ahora ves la foto, digamos, del ranking mundial y no es lo que se está viendo. Tú ves a Niemann en el puesto 70 y tantos del ranking mundial y dices, pues no debería estar Niemann en el puesto 70 y tantos del ranking mundial. Ahora bien, dicho esto, la responsabilidad de que el ranking mundial se haya quedado obsoleto no es del ranking mundial. La responsabilidad, la culpa de que el ranking mundial se haya quedado obsoleto es del capricho de un nuevo circuito que ha dicho, yo aquí impongo mis reglas, sin seguir las que ya estaban. Fíjate, Alejandro, no es por ponerle puntilloso, no diría obsoleto, yo diría incompleto. Vale. O sea, lo que tú ves ahora en Me el ranking parece mundial bien. cuando lo abres es algo incompleto. Obsoleto no, porque obsoleto es que se ha quedado como viejo, antiguo, destartalado. No, es incompleto Vale. por esta serie de casos puntuales. Pero obsoleto, su sistema, más o menos discutible, más o menos tal, no lo es. Es incompleto porque efectivamente a todos nos gustaría que todo el mundo compitiese en ese ranking también por igual, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Bueno, es que es muy importante subrayar lo que acabas de decir, ¿no? O sea, al final todo parte de una responsabilidad de ustedes. Pero eso es lo que está ahora muy de moda, ¿no? O sea, yo me salto a la torera un reglamento, una norma, incluso siendo revolucionario, me lo salto. Y ahora pretendo que todo el mundo se adecue a mi revolución, a mi nuevo sistema, a mis nuevas normas. Y no es tan sencillo, no es tan sencillo. Por eso he dicho que voy a hacer de poli bueno, Sí. porque todo el mundo tiene sus responsabilidades. Por ejemplo, yo creo que el ranking mundial como una mera cuestión de buena voluntad debería ser más transparente y hacer público exactamente qué es lo que le pedía Liv. Por ejemplo, tú acabas de hacer unas cuentas, ¿no? Sí. Pues mira, la rotación en el PGA Tour es de este tanto por ciento, en el DP World Tour es de este tanto por ciento, en el Asian Tour, bueno, medir, ¿no? Sí. Los circuitos más importantes del mundo. Bueno, pues establezca usted una regla que crea además jurisprudencia, una regla que quede ahí para siempre. Si usted quiere montar un circuito de golf, tendrá que cumplir con esto, pues una rotación del 19% anual, más o menos, Sí, ¿no? Más o menos, o sea... Digo de entrada, ¿eh? Luego, en el propio desarrollo de la competición, habrá años en el que el PGA Tour a lo mejor solo pierda la tarjeta, o sea, haya una rotación menor, Claro, y habrá y otros otras años donde mayor. sea mucho mayor, ¿no? Exacto. Pero yo establezco un baremo a partir del cual un circuito que quiera crearse, que quiera empezar de cero, tiene que cumplir. Yo creo que es una manera bastante sencilla y además ellos tienen muchos más medios para no ir solo 2 años atrás deprisa y corriendo, sino hacer una valoración sesuda, científica, y establecer un baremo y hacerlo público, ¿no? Sí. Y dejar la pelota en el tejado del Live Golf, ¿no? Vamos a ver, ustedes tienen que cumplir con esto, porque lo tienen que cumplir cualquier circuito que quiera empezar a funcionar Sí. en el ranking mundial. Y porque lo cumplen no hay todos más, los ¿no? que están dentro del ranking mundial. Exactamente, Sí. ¿no? Cuanto más transparente es uno, más claro lo tenemos todos y sabemos a quién achacar o sobre qué espaldas cargar las responsabilidades, ¿no? Sí. De una manera más clara, ¿no? Yo creo que en ese sentido el ranking mundial podría ser más eso, sobre todo más transparente. Pero te voy a decir más, claro. Te voy a decir más, Alejandro, es que creo, más allá de que pueda haber un acuerdo mundial, en fin, el famoso circuito mundial que todos estamos más o menos esperando, expectantes y demás, más allá de eso, creo que la propia supervivencia de Live Golf, como tal lo conocemos, Live Golf, pasa por ahí, por una rotación, porque lo que han hecho, el invento que han hecho, verdaderamente se está demostrando que es infumable. O sea, cerrarle contratos a tanta gente va en contra de tu propio espectáculo, de tu propio producto. Estoy absolutamente convencido de esto que estoy diciendo. Creo que se está demostrando, porque al final, sí o sí, hay jugadores, bueno, pues que no compiten con la misma intensidad. Esto es así y creo que se está demostrando, ¿no? No científicamente, evidentemente, porque no podemos ir detrás de Mark Leishman todos los días y detrás de Lee Westwood y detrás del otro y del otro y del otro y demostrarlo de una manera absolutamente científica, pero yo creo que cualquiera que tenga ganas de ser verdaderamente objetivo lo ve, ¿no? Sea más pro-Live o menos pro-Live, ¿no? Creo que va en la propia supervivencia, el que Live Golf sea capaz de entender que a lo mejor hay que hacerle contrato efectivamente a una serie de
mega cracks, ¿no? Y luego mantener ahí una bolsa mucho más flexible, ¿no? Sí. Que vaya cambiando más, ¿no? Donde van entrando gente muy interesante, como Caleb Surratt, como el propio Chacarra, como el propio David Puig en su día. O sea, amateurs, jugadores que vienen que acaban de salir de la etapa amateur y que han destacado, pues otro tipo de jugadores de más segunda fila, pero con gran proyección, pues tipo como era Sam Horsfield. Sí. No sé, a mí se me ocurre que hay una bolsa como de 20 plazas a lo mejor, o 15, o yo qué sé, las que sean, ¿no? Sí. Las que ellos estimaron, pero desde luego más amplia de lo que hay ahora, ¿no? Que es que no tienen capacidad de maniobra y se encuentran a veces con torneos que no les gusta tener, porque es que yo estoy convencido, tú ahora te coges Live Golf y claro que mola mucho por la parte de arriba de la tabla cada jueves, pero luego vas bajando y ya no mola tanto. Esto es así, hasta el más pro Live de los pro Live creo que más o menos lo entiende, ¿no? Está muy hipotecado. O sea, Live Golf, por el asunto de los contratos y por la necesidad también, evidentemente, de atraer a jugadores que en su momento, como su idea primaria, evidentemente, era atraer a los mejores del mundo. Pero claro, como eso no pudieron atraer a los mejores del mundo, o no a todos, evidentemente, solo a unos pocos, contaditos con los dedos de una mano, pues al final tuvieron que ir bajando el nivel, y al final, para convencer incluso a jugadores que ahora mismo podríamos decir que son de tercera o de cuarta fila, pues se han tenido que desembolsar mucho dinero. Pero evidentemente, en ese sentido, como tú bien dices, David, yo creo que Live a día de hoy está hipotecado y se tiene que quitar esas hipotecas. Es que te diría que incluso teniendo a los 50 mejores jugadores del mundo, que sí, que son los 50 mejores jugadores del mundo hoy, pero el año que viene ya no son los 50 mejores jugadores del mundo, porque esto va cambiando, esto se ve en el ranking mundial. Usted, si tiene la paciencia de ver año a año la evolución del ranking mundial, verá que los 50 mejores del mundo cambian. ¿Cuántos cambian? Pues ahora mismo no se lo sabría decir, pero me juego una mano a que fácil 8, pues mira, 9, 7, 10... Sí, ese reportaje creo que lo hicimos en Ten Golf una vez, ¿no? Cogimos la última década y vimos qué cambios había en el top 50 mundial, ¿no? Y era significativo. Por supuesto que hay un grueso de grandes jugadores que se mantiene, ¿no? Pues tipo Sergio García, ¿no? Todos esos años que estuvo en el top 50, ese tipo de jugadores que todos sabemos quiénes son, más o menos los identificamos. Pero incluso dentro de ese grupo de grandes cracks hay algunos que pasan peores momentos, ¿no? Le ha pasado a Adam Scott, le pasó a muchos, ¿no? A muchos, le pasó a Enrique Stenson, le pasó a Lee Westwood en su día, hace muchos años. Sí. Incluso Ricky dentro Fowler, de ese grupo de megacracks, Ricky Fowler, exactamente, ¿no? Y es muy importante entender el deporte y la competición al máximo de nivel así. Yo lo veo así, realmente, ¿no? Y es para mí uno de los grandes flancos débiles de todo el montaje Live, ¿no? Es verdad que al principio ellos tenían que arrancar, lo hicieron con prisa y ahí se firmaron contratos que a lo mejor en otro momento, en otra situación o en otro escenario... Ahora mismo, a lo mejor, ahora mismo a lo mejor no lo firmarían, ¿no? Ahora mismo, exactamente. Pues se lo pensarían más, le darían 2 vueltas más, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita la otra. Todo el mundo tiene que ir aprendiendo de lo que está ocurriendo, incluido el ranking mundial, por supuesto, el PGA Tour y demás, ¿no? Pero es así. Insisto en esa idea porque me parece muy importante. O sea, en la propia supervivencia de un Live Golf más sano, más potente. O sea, yo ya te lo digo desde el punto de vista del business incluso, ¿eh? Sí. Deberían darse cuenta de esto, de que necesitan una bolsa más cambiante de jugadores. Precisamente por eso, ¿no? Porque totalmente podrán quitarse el lastre. No, y porque la harán más interesante la competición. Harán más interesante la competición desde el punto de vista también del espectador, porque irán añadiendo nuevos jugadores. E incluso te diría, David, que ya no es de un año a otro. Es que incluso entre torneos o en un momento determinado de la temporada debería haber subidas y bajadas de jugadores que no lo están haciendo bien para que también todos se pongan más las pilas. En el fondo es reforzar la competición, que es lo más bonito que tiene el deporte, la competición, el tratar de demostrar que yo soy mejor que tú y si no, yo me voy fuera. Es así, como la competitividad que hay en un equipo de fútbol para ser titular. Es que si juego yo o juegas tú, no hay más. Y en los entrenamientos me lo tengo que ganar. Bueno, pues esto a nivel individual es lo que ocurre en el mundo del golf y en todos los deportes. Tienes que ganarte tu plaza. Pues lo suyo es que el Live establezca ese... Y luego... Sí, perdona. No.
te dejo, si más o menos estaba claro lo que estaba diciendo. No, si es que me iba a salir un poco el tema, siguiendo con Leaf, pero que ya no tiene nada que ver con el ranking mundial. Por cierto, ¿estás oyendo esa máquina cortadora de césped? Pero muy poco, oigo muy poco. ¿La escuchas? Sí, la oigo, No, pero pues está bien porque estamos en primavera y hay que cortar el ¿Le da césped. ambientillo? Vale. Sí. Para que se vea que estamos llegando a la primavera ya, casi. Sí, no sé, quizá me vas a tachar de antiguo, ¿no? O alguien me puede tachar de antigua, pero uno ve los Tee Times de hoy, ¿no? Del Arnold Palmer Invitational, y a mí por lo menos una de las primeras cosas que me lleva a pensar es, señores de Leaf, fue muy bonito mientras duró, realmente pensabais que estabais siendo mucho más disruptivos de lo que verdaderamente erais, quitad ya la salidita a tiro. Quitadme la salidita a tiro. Ya, pero es que todos empiezan y acaban a la vez y al final entonces es un espectáculo más redondo, más cerrado, que era un poco la idea también, ¿no? Puede ser, pero la cantidad de ventajas que le da también al aficionado, el hecho de tener ahí unos Tee Times en un papelito, o en un móvil, venga, en el móvil, que ya sé que en el papelito ya solo los leo yo. Bueno, pero está bien, porque te puedes quedar sin cobertura y el papel no se queda nunca sin cobertura. Sí, esos días largos de golf, ¿no? Que hay gente que sí, ¿no? Efectivamente, sin cobertura, un papel sin cobertura, ¿cómo sería? Que lo has perdido, ¿no? Sí, o se ha mojado, se ha mojado y se le ha ido la tinta, ¿no? Se le ha corrido la tinta, ¿no? Una cosa muy antigua ya, porque la tinta no se corre. Pero... Sí, o que te has dejado las gafas, ¿no? O que te has dejado las gafas en el coche. Exacto, fuera de cobertura. Ya a ciertas edades te dejas las gafas en el coche y las lias, has perdido la cobertura total. Exactamente. Pues sí. No sé qué estaba diciendo. No, lo de los Tee Times, que la salida a tiro, sí. Sí, de verdad, que es que no tiene, o sea, que no es nada disruptivo, no es nada, ni siquiera es tan emocionante ya. Visto lo visto, no es tan emocionante, crea cierto lío y crea cierta ansiedad en el aficionado. Yo quiero ver a Jon Rahm 8 hoyos, pero a lo mejor también quiero ver a otro que va por es que además va por el otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y, es verdad que eso sí que, David, te diría que va por gustos, ¿eh? Yo tengo la misma impresión que tú, ¿eh? A mí me parece lo mismo. Me parece que le das más flexibilidad y más margen al aficionado para poder disfrutar de una jornada de golf. Entre otras cosas, porque hay aficionados que trabajan un jueves, que trabajan un viernes y a lo mejor no pueden ir a las horas en las que se disputa el torneo. Sin embargo, si tú tienes una jornada completa que empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde, pues entonces es más posible a lo mejor que se pueda pasar en algún momento determinado un aficionado. Y por supuesto, le das más posibilidad de ver a más jugadores. Pero bueno, puede haber gente que diga, pues no, pues a mí me gusta más la salida a tiro porque está todo más compenetrado, más concentrado, sé cuándo salgo y sé cuándo entro. Bueno, eso irá por gusto. Yo, desde luego, tengo la misma teoría que tú. O sea, a mí me gusta más las salidas largas. De una manera muy subjetiva y, por supuesto, hablando de gustos, ¿eh? O sea, que yo entiendo que esto para el negocio a lo mejor ya sería entrar en otro tipo de discusiones, pero siempre me ha encantado, especialmente en los torneos, cuando estás allí in situ, esos primeros partidos de la mañana. Es algo, además, muy del golf. Sí. ¿En qué otro deporte hay nadie jugando a las 7 menos cuarto de la mañana? Lo que implica, o sea, a las 7 menos cuarto, pinchando y zumbándole al driver. Sí. Pero, claro, para estar allí a las 7 menos cuarto, que está amaneciendo, ha habido que hacer antes muchas cosas, ¿no? Ese llegar a un club y ver los focos encendidos en el campo de prácticas, la gente calentando de noche, a oscuras, ¿no? Digamos, de noche, ¿no? Eso es... oye, insisto, esto es una cuestión de gustos, ¿eh? Porque yo entiendo que si hablamos de negocio y de no sé qué, para arriba, para abajo, ya habría gente que tendría argumentos de mucho peso, ¿no? Que me podría tirar abajo, ¿no? Podría tirar abajo esta teoría tonta mía, ¿no? Pero es muy de esencia del golf. Es muy de esencia. Es muy de esencia del golf, ¿no? Tener a Tiger Woods a las 7:30 de la mañana para jugar, o sea, al mega crack de los mega cracks, a Jack Nicklaus en su día, a quien sea, ¿no? A Rory McIlroy, pues ahí lo tienes, ¿no? Pegando bolas a oscuras, ¿no? En Dubái, como le vimos, o donde sea, ¿no? Sí. Si no a oscuras, casi, ¿no? Y eso, que hay que levantarse a las 3:30, 4:30 de la mañana para calentar bien y para... Sí, es un lío. Fíjate, verdaderamente es un lío de intendencia. Todo esto es un lío de intendencia que te mueres. Pero es tan especial y a veces me da la sensación
cuando uno lo ve en otros deportes, ¿no? Cuando entra la gente del puro negocio a las estructuras o a las cúpulas de según qué deportes, según qué actividades, y todo lo terminan monetizando, ¿no? Todo lo terminan, y hay cosas que hay que intentar guardar, pero ya no, de verdad, no me taches de casposo tradicionalista, no, es que verdaderamente es algo muy especial ver a unos tipos jugando a las 7 de la mañana y otros que luego saldrán a la 1 de la tarde, ¿no? Sí. Cómo cambia el campo, pero luego al día siguiente va a ser al revés, cómo cambia. Yo creo que es un guiso, todo eso es un guiso, es que el golf es un guiso irrepetible. El golf de alta competición, cuando uno ve este tipo de torneos, digo alta competición porque estamos hablando ahora de la alta competición, ¿no? Es irrepetible, no existe, no tiene parangón, no hay comparación por todo esto, ¿no? Tiene su gracia, tiene sus inconvenientes, pues también. Jornadas a veces se hacen muy largas, tediosas, ¿no? Esas jornadas de British Open, ¿no? Que dices, pero esto no se acaba nunca, madre mía, ¿esto qué es? Pero por otro lado, la maravilla que es, ¿no? La maravilla que es tener a Rory McIlroy ya comiendo cuando está en el tee del 1 Scottie Scheffler. Totalmente. ¿No? A punto de empezar su vuelta y dices, hay días que dices que no acabe nunca, ¿no? Que no acabe nunca, ¿no? Y a ver si a las 8 de la tarde tengo a Tiger saliendo, ¿no? Y a las 2 de la mañana a otro, ¿no? Bueno, pues no sé si se me entiende, ¿no? Pero es como una cosa tan especial. Forma parte de la liturgia, ¿no? Forma parte de la liturgia del golf y de la quiten la salidita a tiro, que es una... Quiten la salidita a tiro, que es una... Con perdón, es una mamarrachada. Es una mamarrachada. Sí, no, y aparte, mira, David, y lo uno con el debate de... Precisamente ellos... Perdón, Alejandro, precisamente ellos que además tienen un feel muy cortito y pueden hacer lo que les dé la gana prácticamente, ¿no? Salidas a 2. Yo creo que esa manera de ir llegando al clímax, ¿no? En las salidas de un torneo, pues es muy interesante, ¿no? Es muy interesante y tiene mucha salsa, ¿no? Aporta mucho. Sí, y además al ser pocos jugadores tampoco habría tanta diferencia entre la primera y la última salida, con lo cual eso que les preocupa tanto de que todos los jugadores jueguen en las mismas condiciones, si es que no va a haber tanta diferencia al final entre la primera y la última. Pero fíjate, toda esa reflexión que has hecho me parece interesantísima, porque además creo que hay muchos aficionados al golf que piensan como tú, otros que no, evidentemente, gracias a Dios, hay muchas maneras de pensar, pero lo ligo con el ranking mundial, con todo este debate del ranking mundial, porque creo que es interesante. Hay un aspecto que además creo que me lo contabas tú, me ponías tú ese ejemplo sobre la mesa en una de las múltiples charlas que hemos tenido en los últimos días, y creo que es interesante planteárselo al oyente que igual no ha caído, ¿no? en esta posibilidad. Otra de las grandes dificultades del ranking mundial para darle puntos a Leaf Golf es precisamente la competición por equipos. El estar mezclado, la competición por equipos, con la competición individual. Y vamos a ponerles un ejemplo muy sencillo. Ustedes imagínense que Caleb Surratt, ¿vale? Caleb Surratt, que todos lo identificamos porque está en el equipo de Jon Rahm, ¿no? Imagínense que Caleb Surratt está está acabando su vuelta y ocupa la tercera posición del torneo de Hong Kong de esta semana, ¿vale? Y el ranking mundial da una serie de puntos al torneo de Hong Kong. Bueno, pues resulta que si Caleb Surratt acaba tercero en solitario, se mete en el Máster de Augusta, porque suma los puntos suficientes de ranking mundial para meterse entre los 50 primeros y se mete en el Máster de Augusta, quedando tercero en solitario, ¿eh? Y Jon Rahm, que va por otro lado del campo, pero que acaba al mismo tiempo, sabe que Caleb Surratt está acabando su vuelta y que quedando tercero en solitario se mete en el Masters. Y Jon tiene un pad para quedar tercero empatado con Caleb Surratt y puede echarlo fuera del Masters. Y es su compañero de equipo. Jon Rahm, entre quedar tercero y quedar cuarto, le da bastante igual, ¿no? Yo creo, vamos, no es una cosa que... Por eso digo que no pongo el ejemplo de la victoria, que sería ridículo. Entiendo que un jugador quiere ganar torneos. Pero entre quedar tercero y quedar cuarto, pues le da igual. Oye, pues por favorecer a un jugador de mi equipo, pues tampoco tengo por qué meter este pad. No te digo que lo vaya a fallar queriendo, pero igual tampoco le pongo todo el interés del mundo a meterlo, porque así mi compañero se mete en el Máster de Augusta.
Y pongo este ejemplo, pero que le doy la vuelta. Imagínense que la situación es al revés. Porque ustedes dirán, bueno, vale, pues ya está, no pasa nada, sí. Como un amigo, ¿no? Imagínense que Morikawa sabe que más Homa está para meterse en el máster, son íntimos amigos, y dice, tío, pues yo por si no hago verde aquí, pues tampoco pasa nada que estoy favoreciendo a un amigo. No, pero pon el caso contrario, que es Caleb Surratt el que tiene que meter un pad para sacar a Jon Rahm. Que Jon Rahm es el jefe de su equipo, es el capitán de su equipo, y es el que al final va a decidir si Caleb Surratt, entre otras cosas, sigue en su equipo o no. Es decir, ahí ya sí que hay una relación económica de dependencia. ¿Eso cómo lo calcula el ranking mundial? Esa posibilidad de que se produzca ese fraude. Algunos dirán, no, hombre, no, el golf es un deporte de caballeros y eso no va a ocurrir. Bueno, o sí. Igual hay que contemplar la posibilidad de que eso pueda ocurrir. Con lo cual, para mí, y insisto, este ejemplo me lo ponías tú, David, muy gráficamente, pero es que creo que es muy claro de entender, muy fácil de entender. Y con las salidas a tiro se complica, porque con las salidas a tiro sí que sé cómo va un jugador y cómo va a acabar. Mientras que con las salidas normales de toda la vida por el tee del 1, pues cuando esté acabando Morikawa, igual más Homa no sabe dónde va a acabar. No sabe si va a acabar tercero, si va a acabar cuarto, se le quedarán 9 hoyos todavía para terminar. No puedes calcular tanto el resultado final de otro compañero. Mientras que con las salidas a tiro sí, lo sabes perfectamente. Con lo cual, ¿cómo arreglamos esa situación? Ese posible, ponlo entrecomillado, ¿no? Ese posible fraude de la competición. Sí, sí, más que fraude, fíjate, te diría interferencias molestas, ¿eh? Si vale. Queremos... sí, me parece un buen matiz. No, mira, sí. Pero también se da ahora mismo, ¿no? Sin arranque mundial. Tú eres jugador de lead y necesitas un eagle para ganar y estás de 2 en green. Sí. Necesitas un eagle, necesitas el eagle, pero tienes un pad de 20 metros, clásico pad de eagle largo, ¿no? Sí. Y sin embargo, el birdie le vale a tu equipo para ganar. ¿Qué haces? Buena pregunta. O sea, ¿qué hay en la cabeza de ese jugador? Tengo que llegar al hoyo, ¿no? Claro. O sea, tengo que hacer el eagle. Me están esperando $4 millones y una victoria. Pero bueno, es que el pad, hay tipos de pads y tipos de pads. Sí, pero piensa que eso es que va a poder darse. Sí, no sé si sí. se habrá dado ya en Lead, ¿eh? Puede ser. La verdad es que no sé si esa situación en concreto se ha dado en Lead porque es muy enrevesada. Pero podría ocurrir. No es tan horrorosamente imposible que ocurra. No es difícil, no es difícil. Sí. O mira, te pongo otro ejemplo. Tiro a meter. Claro. Porque yo quiero ganar el torneo individual o tiro a arrimar. Claro. Y todos sabemos que no es lo mismo, ¿eh? Tirar a meter que tirar a arrimar un pad en cuesta abajo, por ejemplo. En absoluto, ¿no? en absoluto. ¿No? Se te puede ir la mano, te vas tiro a 3 meter metros. Y se me puede ir 1,5 metros y al final no gano ni el individual, ni gano el otro, pero sobre todo, ¿qué pasa por mi cabeza, ¿no? ¿Qué es más importante, claro. ¿no? Desde ese punto de vista hay muchos... Este caso que te he puesto, a mí me lo ha comentado un árbitro del European Tour. Claro, es que es verdad. Es que eso pasa. Es que eso pasa. O estoy en un par 5, hoyo 18, y par 5. A mí no se me había ocurrido, ¿no? Sí, a mí no se me había ocurrido. Pero es muy interesante. Hay que ser excesivamente purista para llegar a este tipo para ponerte en este tipo de situaciones. Bueno, pues a lo mejor sí, la verdad. Por ejemplo, a mí no se me había ocurrido, ¿eh? Sí. No, pero ¿qué pasa por la cabeza de Dustin Johnson si está en esa situación? Dice, el birdie me asegura la victoria por equipos, pero el eagle me asegura la mía. Claro. Si no, tengo que salir a un desempate o lo que sea, ¿no? Claro. O no gano, sencillamente. Exacto. Sí. Bueno, pues, es que está muy claro ese ejemplo, está muy claro. Se provocan interferencias molestas que afectan directamente precisamente a la pureza del juego, de la competición. Claro. Pues te voy a decir una cosa, David. Lo que ocurre a día de hoy, por mucho que a Live Golf se le llene la boca con el golf por equipos y el formato por equipos, y que han sido revolucionarios con el formato por equipos, es que evidentemente es mucho más importante la competición individual. Por una sencilla razón, porque en la competición individual reparte $20 millones y la competición por equipos reparte 5. Si eso realmente fuera al revés, si la competición por equipos repartiera 20 y la competición individual repartiera 5, primero, seguramente no veríamos a tantos buenos jugadores en Live Golf. Y segundo, se jugaría de otra manera. Y a lo mejor ahí sí que eres revolucionario. Bueno, te voy a decir una cosa. Algo parecido dijo Sergio García hace muchos meses ya, ¿eh? Sí, es verdad. El propio Sergio había dijo... que potenciarla. No sé si fue en el encuentro que tuvo en Golf Sin Etiquetas con Gonzalo Fernández Castaño y Alex Arrozabal. Creo que sí, ¿eh? Uh-huh. No me hagas mucho caso. Juraría que fue ahí hace muchos meses, ¿eh? Y vino a decir, a lo mejor
No lo digo literalmente, ya digo, pero la idea era, Sergio dijo, a lo mejor habría que ir pensando en eso, ¿no? En verdaderamente creernos que la competición por equipos es lo más importante y el primer síntoma de que eso es así, pues sería efectivamente dándole más importancia en la bolsa de premios, mucha más importancia, o sea, cambiando el orden, como tú acabas de decir, ¿no? Pues si ahora doy 20 millones a la competición individual y 5 por equipos, hagámoslo al revés, hagámoslo al revés. Sí, exacto, como ocurre en la Fórmula 1. Como ocurre en la Fórmula 1. La Fórmula 1, los premios es a los constructores, o sea, a las escuderías, a los equipos. Los pilotos lo que tienen son contratazos, pero Verstappen, por ganar el fin de semana pasado, hasta donde yo sé, y le he preguntado a un experto en Fórmula 1 que me ha dicho que no es así. Si me estoy metiendo en contramano, pues diré que es que me han engañado o tengo mala información. Pero me han dicho que Verstappen, por ejemplo, el fin de semana pasado, no recibe un duro por ganar el Gran Premio. Lo que tiene es su contratazo, ¿no? Con Red Bull extraordinario. Pero el dinero, digamos, de ese Gran Premio va a los constructores. Eso es un formato por equipos, realmente, ¿no? Y ya después cada equipo pagará lo que estime conveniente a cada jugador, ¿no? O a cada golfista o a cada miembro de ese equipo. Bueno, pues ahí realmente sí sería revolucionario, ¿no? Y sobre todo, insisto y volviendo al tema del ranking mundial, genera problemas. O sea, esas interferencias las tiene que tener en cuenta alguien que está elaborando un ranking y un sistema de clasificación. Tiene que tenerlas en cuenta porque dice, bueno, es que igual no es justo, ¿no? Con el resto de jugadores del mundo, con los que compiten en el Asian Tour, con los que compiten en el PGA Tour, que no tienen esa posibilidad de tener a un compañero de un equipo que me está favoreciendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son todas las dificultades. Entonces, ¿que está incompleto el ranking mundial? David, volviendo al debate actual, pues sí, que la foto actual del ranking mundial no refleja realmente los mejores y los peores. Sí, pero que no es culpa del ranking mundial. O no es solo culpa del ranking mundial. Hay mucha culpa de Live Golf que realmente no ha hecho todo lo que podía hacer para entrar dentro de los criterios del ranking mundial y para generar una competición justa con el resto de circuitos. Para amoldarse a lo que ya hacen el resto de circuitos y no ser especiales o diferentes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues veremos. Al final, ¿qué es lo que va a pasar, David? ¿Tú apuestas porque al final lo que va a ocurrir es que los grandes van a acabar dando alguna o algunas plazas a Live Golf, como ocurre a día de hoy pues con los 30 primeros de la FedEx Cup, o en el Open, por ejemplo, que es el que le dan plaza a los 30 primeros de la Race to Dubai? Pues seguramente acabaremos viendo eso, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque realmente lo del ranking mundial tiene difícil arreglo, parece. Sí, es otra salida que todo el mundo ve más o menos como... No es el plan A. El plan A efectivamente sería que matemáticamente todo el mundo pudiese sumar aquí o allá según unos criterios. Claro. Pero como plan B, yo creo que todos lo miramos ¿no? Como que nos ponemos la venda en los ojos y tiramos para adelante, ¿no? Diciendo, pues no está mal tampoco, ¿no? Ahora, aquí se abren otros debates y otras, claro, y otras tremendas discusiones, ¿no? O sea, tienes a Mark Leishman diciéndote que hay que darle 12 plazas a Live Golf, ¿no? Pues, por ejemplo, el US Open, ¿no? O el Master, o quien sea, ¿no? Sí. Cualquiera de los grandes, o todos los grandes, ¿no? Yo creo que todos los grandes deberían... a final de año, a los 12 mejores del Live, esos 12 tienen entrada en los grandes. Sí. O en algunos grandes, ¿no? ¿Dónde establecemos la línea? ¿Dónde establecemos el corte? ¿No? ¿Dónde establecemos el número? ¿No? El número. Y es muy complicado. A mí 12 me parece una auténtica burrada. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Para una liga cerrada de 52 jugadores. Me parece una auténtica burrada, ¿no? Teniendo en cuenta qué porcentaje sería ese del field total de un grande y en comparación con el resto de jugadores profesionales que hay en el mundo buscándose las habichuelas en claro, todos esos otros circuitos, ¿no? Claro. 12 plazas. Ahora, insisto, como plan B, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que a los 3 mejores, a mí no me parece el mejor plan del mundo, sí, pero bueno, pues no me parece tampoco una mala salida, ¿no? Me parece una sí, un parche. Me parece un apaño. Sí, exacto. Sí, como un apaño que todo el mundo vería con más o menos con buenos ojos. Claro que habría gente que se seguiría quejando, ¿eh? O sea, que nadie lo dude, ¿eh? Que habría gente que seguiría diciendo es que 3 plazas son muchas, que 3 plazas son pocas, pero bueno, por lo menos establecerlo de alguna manera. Y después también yo creo que es muy importante porque hubo muchos jugadores, ¿no? Incluido el propio Sergio García, David, que cuando se fueron a Live
se les preguntaba, ¿no? Oye, vale, te estás yendo a Live, es verdad que estás solucionando económicamente tu vida, la de tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, pero estás poniendo en riesgo el poder jugar en los grandes o en poder jugar en la Ryder Cup. Y hubo jugadores, entre ellos Sergio, que, bueno, pues sí, soy consciente que lo estoy poniendo en riesgo. O sea, que quiero decir que no se iban a ciegas, que eran conscientes. Y hay maneras, hay posibilidades de meterse en el US Open y de meterse en el British Open. Una reciente la hemos visto en Malasia, que se ha metido David Puig, el jugador español. Hay previas del US Open, hay previas del Open Championship. Y la realidad, a día de hoy, la realidad es que hay muchísimos jugadores de Live a los que parece que les importa poco no jugar en los grandes. Esa es la realidad, porque no juegan estos torneos donde tienen la posibilidad y podrían haber jugado. En Malasia, que repartía 3 plazas para el Open Championship, solo había 2 jugadores de Live, David Puig y Sam Horsfield. Solo 2 jugadores de Live y podían haberlo jugado, no tenían esa semana torneo. Entonces, ¿tú de verdad tienes tantas ganas de jugar el Máster de Augusta? ¿Tú tienes tantas ganas de verdad de jugar el Open Championship? Pues hay muchos jugadores de Live Golf que no lo están demostrando. Empezando por Talor Gooch, que es el que más se queja amargamente. Si Talor Gooch hubiera jugado el Open de Australia, como hizo Niemann, o en Mauricio, que podía haberlo jugado perfectamente, el torneo de Mauricio, haber pedido una invitación para jugar en el Alfred Angel, en Leopard Creek. Yo estoy convencido de que Johan Rupert, que es el organizador del Alfred Angel, le hubiera dado una invitación a Talor Gooch por jugar en Leopard Creek. Si tú hubieras demostrado ese interés por decir, bueno, voy a buscar la manera de meterme en un grande mientras esto se arregla. Esto de momento no se ha arreglado, pero mientras se arregla, voy a meterme en el sistema para intentar meterme en los grandes, demostrar que quiero. A lo mejor el máster le hubiera invitado a Talor Gooch, porque habría dicho, joder, la verdad es que el tío lo ha intentado, joder, se ha metido ahí, incluso aunque no le hayan ido muy bien los resultados, que lo dudo, que seguramente le habrían ido bien, porque es muy buen jugador, pues le hubiera ido, pues, oye, se hubiera metido. Pero no, las cosas se tienen que hacer a mi manera y como yo quiero, ¿no? Y como yo establezco las normas, no como ya estaban. No, pues nada. Sí, al final todo se resume en esa famosa sentencia, ¿no? O sea, yo he creado el problema y no se tome lo de crear el problema como algo peyorativo, que soy un tío, soy un gamberro, o soy mala gente, o soy un desastre. No, pero yo he creado el problema y ahora quiero que me lo solucionen. Exacto. No, usted ha creado el problema y ahora, como mínimo, tendrá que ser consciente de que todas las partes, todas las instituciones, todos los organismos deben irse poniendo de acuerdo, pero esto no va a ser cosa de 2 días, seguramente, ¿no? Eso claro. Para empezar, ¿no? Y luego te voy a decir otra cosa. Yo tengo casi la certeza de que hay jugadores en Live Golf a los que el tema del ranking mundial a día de hoy es un engorro. Si es que les viene muy bien el tener una excusa, entre comillas, que explique su caída. Ya. No, claro, yo estoy cayendo en el ranking mundial porque como no puntúo, pues les viene fenomenal. Quiero decir que conocemos de primera mano el estrés que supone para cualquier jugador, pero sobre todo para los grandes jugadores, el hecho de mantenerse ahí arriba. Totalmente. Siempre, ¿no? Es un tema de entrada en majors y tal, pero va más allá. Sí. Es un tema puro deporte, ¿no? O sea, que estoy cayendo, ¿no? Que mi rendimiento está bajando y me están pasando por la izquierda y por la derecha. De esta otra manera, tengo el perfecto argumento, ¿no? Que lo explica todo. No, fíjate, si es que no, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada, ¿no? Claro. No puedo hacer nada. Sigo cayendo en el ranking mundial. Claro. Y hasta les viene bien. O sea, tengo la certeza de que hay jugadores que verdaderamente no quieren que puntúen los torneos de Live. Sí. Se han quitado esa presión de encima. O sea, es una presión menos. Se han quitado una presión menos. Estoy en otra época de mi vida, todo absolutamente respetable, siempre lo hemos dicho, pero cuidado. Cuidado, porque aquí hay mucha mentira también por medio. Pues sí, la verdad es que eso por ahí van también los tiros y es interesante al final ponerlo todo sobre la mesa. Así que, bueno, ya veremos, ¿no? Esto, como venda mucho juego, el tema del ranking mundial, seguiremos hablando de esto, vamos a ver cómo evoluciona. Parece ser que el Live Golf ya ha tirado la toalla con el ranking mundial, con lo cual, si evidentemente el Live Golf no pide entrar en el ranking mundial, pues no van a ser contabilizados para el ranking mundial y tendrán que buscar otras vías para jugar los grandes, porque evidentemente, sin tener una puerta abierta a los grandes, Live Golf se convierte en un circuito
absoluta y completamente irrelevante. Irrelevante, porque si los jugadores que están en Leaf no van a poder jugar los grandes, ya me dirán ustedes qué interés tiene un circuito de golf como Leaf Golf. Entonces sí que se convierte casi en una exhibición, desde mi punto de vista, ¿eh? Porque claro, si tú no tienes un objetivo mayor que el propio de ganar un torneo de Leaf Golf, que tampoco que tenga una gran tradición, bueno, no tiene ninguna tradición, no tiene ninguna historia, y no va más allá que eso, pues la verdad es que creo que va a perder muchísimo interés. O sea, se va a convertir eso en un circuito con muy poco interés. Sí, bueno, lo que ya le está pasando, sí, por eso te digo, ¿no? Que en la propia supervivencia del Leaf entiendo que tiene que haber una mayor flexibilidad y un mayor movimiento. Si no, estás demasiado hipotecado además a lo que piense cada jugador de en qué momento de su carrera se encuentran y si me apetece seguir apretando o no. Y creo que se ha visto que hay jugadores que no terminan de arrancar, ¿no? O de cambiar de marcha, ¿no? Así como otros, por ejemplo, en este inicio de temporada, se ha visto todo lo contrario, ¿no? Que tienen ganas de estar ahí, ¿no? De estar el propio Niemann, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Sí. Pero también Burmester o hasta Ustweisen, ¿no? Al que yo hacía como más sí, abandonado. Adocenado ya, ¿no? O sea, empanado. O sea, sí. Yo a Ustweisen lo tenía ya hace un tiempo como... Este es tan bueno que además le da igual, está empanado, nunca le ha interesado mucho tal. Y no es verdad, ¿no? No es verdad. O sea, la gente que pensábamos eso nos ha quitado la razón. Sí, 2 victorias. Ustweisen, ¿no? Uh-huh. Viniendo para acá, ganando 2 torneos, en fin, ¿no? Bueno, pues habrá casos para todos los gustos, ¿no? Pero en líneas generales necesitan tener más cintura, más flexibilidad, poder quitarse de en medio los lastres y dar paso a savia nueva, ¿no? Que al final es la clave, es la clave de todo, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues al margen de esto, que evidentemente es el gran tema de conversación, lo que tenemos es un fin de semana tremendo, ¿eh? Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de... Por cierto, Alejandro. Sí, dígame usted, sí. Simplemente puntualizar. Sí. Más o menos yo creo que todos nos hemos dado cuenta. Están cambiando un poquito las cosas, ¿no? El hecho de que el Máster haya invitado a Joaquín Niemann es algo más que un guiño, pero luego el PGA también. Te quiero decir, igual van por ahí los tiros también. Igual a los grandes les va a costar el hecho de establecer un criterio concreto en el sentido de, pues van a entrar 3 o 4 Elite o 2, pero sí voy a estar más pendiente, ¿no? Voy a darle invitaciones aquí y allá a estos jugadores, claro, ¿no? Que yo considere que se lo está ganando, ¿no? Sí, voy a darles un poco más de cariño, voy a estar más pendiente, voy a hacerles entender que sí, que me estoy fijando en lo que ocurre en Leaf, ¿no? Y además ha venido de la mano de los 2 majors precisamente que, como tú antes explicabas, no tienen previas, ¿no? Exacto. No son open. No son abiertos. No te puedes clasificar, ¿no? De otra manera que no sea prácticamente el ranking mundial y sin prácticamente, ¿no? Sí, el ranking mundial. Entonces, o el PGA Tour, sí, o el ranking del PGA Tour. Sí, claro. Exacto. Sí, exactamente, ¿no? Uh-huh. Pero como ellos no pueden jugar en otro circuito claro. Que no sea ese, exacto. Pues viene a ser más o menos lo mismo. Yo creo que es más que un guiño y quizá vayan por ahí los tiros en un futuro, a corto plazo, ¿no? A medio y largo plazo ya sabemos que todos seguimos esperando pues la gran unión fraternal y universal. Universal. Pues sí, vamos a ver. Maneja mi barca quién. Hacía tiempo, oye. A deriva me lleva quién maneja mi barca. Uf, madre mía, qué gallo. Sí, ahí se está el cortacésped que te nubla. Que bueno, sí, me ha despistado. Que decíamos, ¿no? Que mucho torneo, en fin, estamos ya en la fase final de esta bola provisional, pero sí merece la pena, siempre merece la pena detenerse en ese Arnold Palmer Invitational, en ese Bay Hill. Es el gran torneo de esta semana, sin ninguna duda. No por el hecho simple de ser el signature, ¿no? Por ser un torneo designado del circuito americano, no por el hecho simple de que están pues 9 de los 10 mejores jugadores del mundo, que también evidentemente, sino por quién es Arnold Palmer, por lo que significa Arnold Palmer en la historia del golf y sobre todo, David, por lo que significa también este torneo de Bay Hill y qué bien lo explicaban, ¿no? en un reportaje en el PGA Tour esta misma semana, ¿no? Sí, la verdad es que de esas reportajes, me voy a poner asquerosito, deliciosos, reportajes deliciosos que te puedes echar a la cara, ¿no? Sí,
Me parece que te refieres a ese reportaje en el que se habla del flechazo, ¿no? Entre Arnold Palmer y Bay Hill, ¿no? Sí, exacto. Que es un poco los orígenes de lo que hoy es este torneo, ¿no? Y bueno, por si alguien no lo sabe, ¿no? El Bay Hill, el propietario de ese campo era Arnold Palmer, y ahora entiendo yo que seguirán siendo sus herederos, su familia, sus herederos. Y bueno, y el origen es muy chulo, ¿no? Y lo cuentan en ese reportaje, ¿no? En el año 65, Bay Hill abre en el 61, y en el 65 organizan un partido de exhibición entre Jack Nicklaus y Arnold Palmer. Arnold Palmer, casi nada, ¿no? Casi nada. Vaya exhibición. Arnold Palmer en ese partido de exhibición hace 65, iguala el récord del campo y le mete una soberana paliza a Nicklaus, que hace 72, ¿no? Le gana por 7 golpes. Y desde ese momento, desde esa ronda, en aquel partido de exhibición, cuenta el reportaje que Palmer le dijo a su mujer, si no fuese el día, pues sería el siguiente, ¿no? Le dijo a su mujer, he jugado en el mejor campo que hay en Florida y tiene que ser mío. Ese campo tiene que ser mío. Y me lo voy a comprar. Esto era en el año 65. En el año 70, Arnold Palmer ya, digamos que, para entendernos, lo alquiló. Sí. Y en el 74-75 ya era suyo, ¿no? Ya lo compró, y bueno, pues ya fue la casa del rey, ¿no? La casa de Arnold Palmer. Y yendo un poquito más allá, el reportaje, animo a todo el mundo a leerlo, ¿no? En la web del PGA Tour. Sí. Las fotos que salen, ¿no? De cómo era el campo, de cómo ha ido un poco evolucionando, de ese hoyo 18 que todos más o menos conocemos de memoria. Pues ese hoyo 18 en sus tiempos era un par 5 en realidad, y con el green ligeramente y no tan ligeramente elevado, ¿no? Era bastante distinto, y se puede apreciar, si te fijas bien en las fotos que publican en el reportaje, se puede apreciar, ¿no? Lo que ha cambiado ese campo. A mí por lo menos esas cosas de friki me encantan, ¿no? Me encantan. Muy chulas. Sobre todo en un hoyo tan icónico, David, que lo hemos visto tantas veces, ¿no? Metiendo tantos pads a Tiger, viendo esa madera, ¿no? Cuando ya el último año que lo jugó Arnold Palmer, esa madera que pega en el 18 y que la pone en green. En fin, es que lo hemos visto mucho por televisión, es muy mítico ese hoyo, ¿no? Sí, y luego yendo más allá, Alejandro, nosotros hemos paladeado in situ cómo es ese torneo. Y hay que explicar a la gente, cada torneo tiene su filosofía, no es lo mismo un torneo que otro, ¿no? Cada torneo tiene su filosofía, su aroma, ¿no? Sí, su historia. Y el aroma y la filosofía... bueno, su historia, eso por supuesto, ¿no? Pero una vez allí, digo, ¿no? Año tras año, hay torneos de una manera y torneos de otra, ¿no? Su ambiente, ¿no? El Arnold Palmer es básicamente un torneo amable. Es una gozada estar allí. Sí. Ver a la gente pasándoselo bien, en general, ¿no? Cómo te tratan los voluntarios. No sé, eso son cosas que se van forjando con el tiempo, ¿no? No sabría yo explicar exactamente por qué y cómo se hace eso, ¿no? Pero es así, ¿no? Sí. Es la sensación que se tiene cuando se está allí, ¿no? Es una comunidad entera volcada, ¿verdad? Una comunidad entera, toda la comunidad que vive por allí en los alrededores de Bay Hill, volcadas en su torneo, en su semana grande. Eso es su semana grande y lo viven de esa manera, lo sienten muy especial. Da la sensación, David, a mí la sensación que me transmiten es que lo sienten como algo suyo, el torneo. O sea, que el vecino de una de las casas de allí de Bay Hill dice, es que esto es nuestro, es un poco mío, ¿no? Sí, y obviamente el hacer de Arnold Palmer a lo largo de todos estos años, claro, ¿no? Porque en el año 79 el Bay Hill como tal ya tiene el torneo en el PGA Tour allí en Bay Hill, tal y como lo conocemos ahora, más o menos, ¿no? Pues con las diferencias lógicas por el tiempo y demás, ¿no? Y el hacer de Arnold Palmer y su familia, ¿no? Y sus colaboradores es lo que al final tiene este tipo de resultados, ¿no? Un torneo que en ese sentido es muy aconsejable de ir al Arnold Palmer, por ejemplo, ¿no? Creo que está muy definido lo de amable. Es un torneo amable, en el que puedes ir además con todos los planes que quieras. O sea, puedes ir solo y te lo vas a pasar muy bien. Puedes ir con amigos, te lo vas a pasar de escándalo. Puedes ir con familia, te lo vas a pasar fenomenal. Hay muchísimas familias viendo el Arnold Palmer Invitational. Y yo, desde luego, David, a mí cuando alguna vez te preguntan, ¿no? De, oye, ¿tú qué torneo me recomendarías ir a ver? Más allá de los grandes, ¿no? Evidentemente, que no son precisamente torneos amables, ¿eh? Los grandes son todo lo contrario a torneos amables, porque hay mucha gente, tienes que ubicarte bien, entenderlos bien, en fin, no es tan sencillo. Yo siempre recomiendo
Bay Hill, porque a mí me impresionó mucho. O sea, me pareció, pues eso, es que está muy bien definido la palabra, no hay mucha más. Agradable, amable. O sea, es un torneo en el que te lo pasas bien. Sí, a todos y cada uno de los que te vas cruzando, que tienen algo que ver directa o indirectamente con la organización, o sea, con el hecho de hacer un torneo allí, te das cuenta que cómo intentan agradarte, facilitarte, que te lo pases bien, que sea una gran experiencia. Esa es un poco la seña de identidad, ¿no? Sí. Y en otros lados no ocurre tanto. No es que ocurra al contrario tampoco, ¿no? Pero que no ocurre tanto. Es algo muy entrenado. Por eso te digo que es algo ya pues de décadas, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con alguien que puso las directrices, ¿no? En este caso, convencido estoy el señor Arnold Palmer, ¿no? Sí. El que sentó las bases. De cómo había que tratar a la gente, ¿no? Ese mismo señor, esta anécdota se la sabe ya todo el mundo. Ese mismo señor, insisto, esta anécdota yo creo que se la sabe todo el mundo, pero por si queda alguno, que seguro que le gustará. Ese es el mismo señor, Arnold Palmer, que difícil es decir Arnold Palmer. Sí, hay mucha R y mucha L. ¿no? Sí, para los que tenemos una adicción así como que malilla, nos cuesta mucho. Bueno, pues es ese mismo señor que aconsejaba a todo el mundo, bueno, y que lo ponía en práctica, firmar los autógrafos con el nombre entero y que se entienda. Porque al final, al niño que recibe ese autógrafo, o no tan niño, le va a hacer mucha más ilusión y de una manera más o menos consciente va a agradecer el esfuerzo de la estrella de turno que pone Arnold Palmer. Claro. Es que es muy importante. Si pones así un garabato, pues dice, claro, un garabato entra en 80 al minuto, ¿no? Si tú tienes que poner Arnold Palmer, al final te tiras más tiempo allí, ¿no? Claro, pero al final que se agradece. Luego llegas con tu gorrita firmada, la pones ahí en casa y dices, Arnold Palmer, aquí no hay duda. Este señor estuvo ahí 3 segundos firmándome. Y cuando se lo enseñas a tus amigos, no hace falta ni que le digas quién te la ha firmado. Mira quién me ha firmado la gorra. Mientras que cuando te ponen un garabato, puede ser el jugador o te la puede estar metiendo tu amigo, perfectamente. Porque puede ser el utillero del club de fútbol o el caddy, el que te ha firmado la gorra. Pero sí. Bueno, pues el señor Palmer se lo lanzaba como consejo a las estrellas emergentes, ¿eh? A muchos jugadores. Sí, es verdad. A lo largo de toda su trayectoria se lo decía. Oye, ¿cómo firmas tú los autógrafos? Si puedes, si te apetece, como tú lo veas, pero si puedes poner el nombre entero y que sea legible, mucho mejor. O sea, fíjate qué detalle tan tonto. Sí, ¿no? tan tonto, pero tan útil. Estábamos hablando precisamente de detalles y demás. Oye, mira qué plan te monto. Tú sabes que en los Tea Times del Arnold Palmer, precisamente hoy, que arranca hoy, sale a las 6 menos cuarto de la mañana, hora de allí. Sí. No, 7 menos cuarto, ¿no? 7 menos cuarto, no. 13. Bueno, a la 1:45 aquí, vale. que son menos 6 horas, 7:45. 7 menos cuarto, ¿no? No, 7:45. Ah, no, 8 menos cuarto. Sí. Bueno, pues te vas a ver a Nick Dunlap, que sale solo a jugar. Anda, mira. Esto es plan para frikis. A ver, alguien que esté escuchando esto y todavía no haya empezado el Arnold Palmer. No sé si cara, alguien que lo haya escuchado y que esté allí en Florida. Sí. Y que sea muy friki. Pues te vas a ver a Nick Dunlap, que juega solo, y dice, oye, pues es un tío al que ahora mismo... Muy atractivo, ¿no? Muy atractivo. Y dice, a ver quién es este tío, ¿no? Pero es que voy a ir tranquilamente andando 18 años con él. El tipo además va a jugar en 3 horas y 20, porque es lo que va a tardar en jugar. Si no menos. Y todavía, cuando acabe, no son ni las 12 de la mañana y tengo tiempo de descansar, estirarme, hacer unas flexiones, si me apetece, irme a comer, tal, y luego, pues todavía me da absoluto tiempo de salir a jugar, de salir a ver, pues, si no otros 18, pues 9 hoyitos del Colin Morikawa, Rory McIlroy. ¿Qué tal te parece? Me parece un planazo. O del Sander Schauffele y Jordan Spieth. ¿Qué tal ese? Bien. O del, en fin, tienes otras opciones por ahí, ¿no? Planazo. Por cierto, plan frikis. Por cierto, cruzamos los dedos para que no llueva
A ver si hay suerte y se escapa de la lluvia el Bay Hill, porque es más bonito ese torneo si lo vemos en su máxima expresión, que es haciendo calor, con greens duros y rápidos, ¿no? Como el cristal. O sea que ojalá, a ver si hay suerte. Parece que da lluvia, especialmente daba lluvia para ayer y da lluvia también para el fin de semana, algo el sábado y el domingo. A ver si hay suerte y no cae agua. Y de verdad podemos ver el campo ahí como nos gusta Bay Hill, ¿no? Sí, y resultados ganadores al final de la semana, pues de un solo dígito, eso es, ¿no? A ser posible. Como ocurrió en 2020, que se ganó con -4, toma. Como ocurrió en 2022, que se ganó con -5, venga. Como ocurrió el año pasado, que se ganó con -9, ¿no? Y en 2021, que es el que queda ahí en medio, se ganó con -11, te quiero decir. O sea, decir. O sea, acercándose ya un poco al modo US Open o al modo PGA, que los últimos años del PGA han sido casi más duros todavía que el US Open, ¿no? Totalmente. Y gusta mucho esto, ¿no? Verlos ahí sufrir, esas calles duras, ¿no? Que te llevan la bola a veces al RAF si no es perfecto el tiro, esos greens como tambores, pero claro, si llueve todo ya el plan como que se tuerce un poquitín, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, pues nada, que el Arnold Palmer, super cita de este fin de semana, como tantas otras, les cuento rápidamente el calendario que tenemos y ya vamos acabando. El Puerto Rico Open, que tenemos allí a Jorge Campillo y Ángel Ayora. Tenemos el Johnson Workwear Open en Sudáfrica, para acabar esta gira sudafricana del circuito europeo. Tenemos torneo del Ladies European Tour en Estados Unidos. Donde han empezado muy bien, sí. Iván Cantero y Santi Tarrío, pero vamos. muy bien, es muy bien, pero muy bien. bien, pues ahí ya vamos poniendo las bases de un gran fin de semana. Tenemos el LPGA en China también y el Ladies European Tour, el Aramco Team Series, que se juega en Tampa, en Florida, y por supuesto el Leaf Golf de Hong Kong, que empezará el viernes con Jon Rahm. Veremos si esta es la semana en la que consigue esa primera victoria en el mismo campo de toda la vida de Hong Kong, el que conocemos. Sí, en el mismo donde campo se de toda la hartó vida. de ganar Miguel Ángel Jiménez, por ejemplo. Correcto. Donde ganó José Manuel Lara, ¿no? Por ejemplo. Sí, correcto. Y Olazábal, ¿no? También ganó. ¿Puede ser? Muy interesante. La verdad es que siempre me parece interesantísimo ese campo, que apenas tiene 6.000, no sé si llega a 6.200 metros, ¿eh? De verdad que creo que no llega a 6.200 metros. Cierto. Y bueno, ha sido también motivo de comentarios, ¿no? Esta semana entre los jugadores del IB, ¿no? Cómo afrontarlo, y estaba todo el mundo muy con muchas ganas, ¿no? Intrigado, sí. De jugar ese campo, ¿no? Sí, pues vamos a ver cómo se le da. No se le ha dado normalmente muy bien, ¿no? El lejano oriente a Jon. De hecho, no le gustó el HSBC China de Shanghái, ese donde le dio tiempo a jugar, creo que una edición. No le entró por los ojos. Vamos a ver qué tal le va por Hong Kong, ¿no? Sí, pero son campos muy distintos y yo creo que le puede ir muy bien a Jon. Sí. Pues vamos a ver. ¿Hay algún campo que le pueda ir mal? Yo creo que no. Muchacho. Yo creo que no. Por cierto, David, que tenemos The Game esta semana con el Arnold Palmer, precisamente. Ya están en el tramo final, pero pueden todavía hacer sus equipos si escuchan esto a tiempo. Y ya de paso le soltamos un cebito, que estamos preparando algo muy grande para The Game este año. Bueno, muy grande. Interesante. Va a haber jugosas cositas nuevas en The Game este año, así que no pierdan la oportunidad de que, además de pasarlo bien, la final va a ser también especial este año. Así que, bueno, ya les iremos contando en Ten Golf esas novedades. Y nada más, que hasta aquí llegamos, hasta aquí llega esta bola provisional. Volvemos el lunes a ver si le ha ido muy bien a todos los golfistas españoles y se lo contaremos. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán. Como una promesa, tal orgullo, como una mañana de verano. Como una sonrisa es tal orgullo, así es tal orgullo. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio,
culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio.